Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos la clase número 19. Damos un gloria a Dios porque la clase número 19 hemos aprendido bastante en todo este año y aparte de ser la clase número 19 con el título Juicio Eterno, también encontramos que es la última clase del fundamento que habla el apóstol Pablo en Hechos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3, que dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementarias acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Se acuerda? Número 1, ya la vimos. La fe en Dios, ya vimos esa también. La enseñanza sobre los lavamientos, que es el bautismo y la imposición de las manos, que la vimos la semana pasada. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, ya con esta es la última de las clases del fundamento que el apóstol Pablo sugiere que tengamos en nuestras vidas para continuar hacia el crecimiento. Damos gloria a Dios por eso y vamos a entrar a la primera parte, que está compuesta de, hoy lo vamos a ir, en vez de enumerarlas, lo vamos a ir nombrando por letras. Entonces, en el inciso A, que es la primera parte de lo que vamos a estar viendo, estaremos respondiendo la respuesta: ¿qué es o cuál es el significado de la palabra juicio? Recordemos que estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Ya sabemos que en términos naturales lo que significa un juicio, pero estos son términos espirituales los que nos concierne a nosotros, porque nos da la iluminación, nos da la luz de lo que va a ser los juicios allá arriba en el cielo, qué clase de juicios, pero vamos a ir por partes. Entonces la primera definición que nosotros tenemos es: ¿cuál es el significado de la palabra juicio? Bueno, juicio es una acción divina por la cual Dios el Creador juzga a sus criaturas rebeldes. Tenemos también Dios es un Dios de justicia, de acuerdo a Malaquías 2:17, y Malaquías 2:17 dice: habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace, o dónde está el Dios de justicia. Perdón. Aquí lo que está hablando es que en Malaquías había unos que estaban diciendo lo contrario a lo que Dios estaba queriendo decir, o el mensaje que Dios les quería llevar. Entonces, por eso les hace la mención: Dios es un Dios justo, de acuerdo a Malaquías 2:17, y nos ha hecho moralmente responsables delante de Él, quien juzga a toda su creación. Y ahí tenemos un verso en Romanos 2, capítulo 15, verso y 16. Dice Romanos 2, 15 y 16, dice: ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Amén. Aquí estamos hablando de los juicios de las cosas morales que tenemos dentro de nosotros, las que pudiéramos estar escondiendo, aquellas personas que esconden fallas morales que son importantes delante de Dios, el cual cuidarse de toda inmoralidad que abarca mucho, y no vamos a mencionarlas todas, pero ya ustedes saben de que hay inmoralidad que está ensuciando nuestra relación con el Señor, y la estamos escondiendo. Esas relaciones ilícitas, esas prácticas ilícitas delante de Dios van a ser juzgadas
porque Él nos dio a nosotros o nos ha hecho moralmente responsables de las decisiones que tomemos. La Biblia indica también que Dios juzgará toda maldad en la humanidad en el día del juicio, de acuerdo a Salmos 5, verso 4 al 6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, los que se jactan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a todos los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañoso. Entonces también en el Salmo 31:18 dice, enmudezcan los labios mentirosos que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Aquí nos estamos dando cuenta que todo eso va a traer justicia ante esa humanidad que está haciendo desastres ahorita con el estilo de vida. También tenemos Romanos 2, verso del 6 al 11, y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmoralidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del juicio primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Y la otra escritura que tenemos ahí hablando acerca de cuál es el significado de juicio, que es 1 de Pedro 4:5, dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué nos va a juzgar Él? Porque Él vivió todo lo que nosotros estamos viviendo y Él venció el pecado, venció la inmoralidad, venció todo para que Él pudiera entendernos a nosotros por qué causa o razón nosotros a veces le fallamos. Entonces, la definición con sus versículos, no definición, el significado, perdón, con sus versículos acerca de juicio es acción divina por la cual Dios el Creador juzga a sus criaturas rebeldes. Dios es un Dios de justicia y nos ha hecho moralmente responsables delante de Él, quien juzgará a toda su creación. Si usted es una creación, va a ser juzgada. La Biblia indica que Dios juzgará toda maldad en la humanidad en el día del juicio. Va a venir un día donde vamos a ser juzgados. Seguimos. Otra de las... seguimos con el significado, y aquí nada puede ocultarse de los ojos de Dios y cada acción humana será juzgada. Y ahí tenemos algunas escrituras que las vamos a estar viendo más adelante. Este juicio puede resultar en exoneración o condenación, en la bienvenida en el cielo o en la sentencia en el infierno. Y aquí vemos una imagen. No nos podemos hacer imagen de lo que va a suceder en el cielo porque nunca hemos estado, pero basado en la información terrenal y en la información bíblica podemos imaginarnos estando de frente, ángeles con sus libros abiertos, pues mostrándole al Señor todo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Vamos a obtener un justo juicio delante de Él, pero vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos, hermanos, por lo bueno y por lo malo. Recompensa por lo bueno, una condenación por lo malo, pero al final, si tenemos a Jesucristo, pues Él nos va a exonerar de toda condenación, porque pues lo hemos recibido y ese fue el precio de su entrega, de su muerte allá en la cruz. Entonces vamos a avanzar al punto número B. Lo vamos a desplazar para que los que están llenando puedan llenarlo y luego escuchar lo que estamos explicando. Recuerde, si usted se atrasa, puede ponerle pausa al video, llenar y luego continuamos. Entonces,
¿Qué tenemos? En el inciso B, razones para enseñar sobre el juicio eterno. Es interesante que no vivamos en una congregación ignorando los juicios del Señor. Los juicios van a venir. ¿Para qué son importantes? Pues vamos a desplazar todos estos puntos de vista que tenemos acá y luego podemos añadir, usted añade allá en su clase, en su estudio, cuando lo hace en privado. Pero la primera es por qué deberíamos de enseñar o debemos de saber acerca del juicio eterno. Número 1, para que estemos continuamente agradecidos por la gracia y misericordia de Dios. Si leemos Romanos 5, verso 8 al 9, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿No se siente usted agradecido de que la ira de Dios no lo alcanzó, no lo va a tocar, porque usted recibió la justificación por medio de la sangre que lo hizo salvo, la que nos dio la salvación? Esa sangre bendita de Jesucristo que nos dio esa salvación. Entonces, eso nos evita que nosotros caigamos en el juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es este punto? Es ¿por qué debemos de enseñar esto? Es porque debemos de estar agradecidos continuamente con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por venir a pagar el precio. Gracias por librarnos de la ira de Dios. Un día yo creo que también tenemos que enseñar a la congregación y aprender nosotros acerca de la ira de Dios, porque hay cristianos que se están moviendo como que desentendidos de que Dios también, así como es amor, también es un Padre que va a castigar, que va a reprendernos. Y entonces va a haber un día donde su ira, el día del juicio, se va a manifestar. Pero todos aquellos que hayamos recibido a Cristo, que hayamos sido justificados por ese sacrificio precioso que Él derramó su sangre, entonces estamos exonerados de esta condenación. Al igual que 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la primera razón por la que debemos de enseñar acerca de los juicios es porque usted y yo debemos de estar completamente, continuamente agradecidos con el Señor de que nos ha librado el Señor Jesucristo de la ira venidera cuando llegue a la iglesia. Esa es la razón principal por la que usted y yo debemos de adorar al Señor, por agradecimiento, hermanos, porque ¿qué otro Dios o qué otro hombre iba a dar su vida en sacrificio por nosotros? Ahora podemos llegar a la iglesia, levantar manos, danzar, cantar, brincar, celebrar de agradecimiento cuando Él está ahí recibiendo todas las ofrendas de alabanza que le doy. Estoy agradecido. Cantábamos en el servicio este fin de semana, quiero ser un adorador. Estoy agradecido de toda su bondad. Seamos agradecidos. Número 2, para que vivamos en el temor de Dios. Y aquí tenemos Hebreos 10, 31 y Primera de Pedro 1:17. Dice, para que vivamos en el temor de Dios. Vamos a ver, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es lo que dice Hebreos 10, 31 y Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis como a Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación o de vuestro caminar, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí estábamos hablando de Mateo 10:28. Entonces, hermanos, aquí tenemos también una nota en la clase que dice que la palabra destruir no significa que el alma desaparece o se desintegra, sino que será llevada a la ruina. Todavía estará allí, pero será un reflejo triste de lo que debería de ser.
No es una pérdida de ser, sino de bienestar. ¿Qué quiere decir? Es que perdió su bienestar, su paz, perdió su dulzura, perdió toda la alegría. No es que desaparece el alma, sino que desaparece el gozo que da el tener a Jesucristo y llega el tormento a esa alma. En eso es que se llena. Amén. El número 3 es para despertar intercesión por los perdidos debido al horror de morir sin Cristo. Creo que esta es una de las que debemos de meditar mucho, porque ¿cuál debería ser la motivación para evangelizar, para dar buen testimonio a la gente que no conoce de Cristo, para hablarle a la gente acerca del amor de Jesucristo? Pues esta debe de ser la razón principal, hermanos, porque va a venir un día donde, si entendemos los juicios que vienen para todo el mundo, para las naciones, son horribles, son horrorosos, es la ira de Dios, y la ira de Dios no es un juego. Entonces toda esta gente va a sufrir hasta por la eternidad, y está en nosotros el predicar con nuestro testimonio, de predicar con la palabra que conocemos, de predicar con nuestras acciones. Todo va añadiendo para que la gente pueda ver a Cristo en nuestros corazones. Entonces, esa es una de las razones por las que deberíamos de aprender acerca del juicio eterno, que la gente no queremos que muera, no queremos que pase por todo ese dolor. Necesitamos hablar, necesitamos abrir nuestras puertas en la iglesia, necesitamos abrir nuestros corazones, necesitamos hacer más cada día para que disminuya el número de personas que van a saborear o a tener la ira de Dios. Hermanos, es cada alma que se salva, cada alma que se restaura, cada alma que se aparta de la ira de Dios, es una victoria, es uno menos que va a sufrir. Amén. Y el cuarto es para que presentemos el Evangelio como es. De acuerdo a Romanos 1, verso 16 al 20, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El verso 18 dice, porque la ira de Dios será revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. El verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces se necesita comprender, hermanos, acerca del juicio eterno para que presentemos el Evangelio tal y como es. Y creo que siempre hemos escuchado este lindo versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, presentemos el Evangelio, presentémoslo, porque nosotros sabemos que no nos avergonzamos que nos digan creyentes, cristianos, aleluya, como nos dicen en la Iglesia Católica, los hijos rebeldes y muchas otras cosas, los protestantes, como sea que nos llamen, pero no nos avergoncemos de presentar el Evangelio, porque es poder de Dios para aquellos que están perdidos. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto 5 razones para entender por qué o para qué enseñar acerca del juicio eterno. Ahora iremos al punto número C, y en el punto número C lo que vamos a ver es cómo se revela la ira de Dios. En la Biblia nos ha dejado algunos ejemplos, y yo quiero añadirle a estos ejemplos ahorita con todo lo que ha pasado en Centroamérica con los huracanes ETA y IOTA y todas las tormentas tropicales que han dañado seriamente a estos países. Ellos, en algunas ocasiones he visto videos donde
muchos claman o creen o lloran porque creen que esta es la ira de Dios contra ellos. Se preguntan qué hemos fallado, en qué hemos pecado, porque les ha traído recapacitación al ver tanta destrucción en tan poco tiempo, hermanos. Veamos, son 3 días de lluvia, destruyó casi la mitad de un país, y los desastres que hizo, las casas. Imagínense, en 3 días solamente de lluvia. Y eso es la ira de la madre naturaleza. Ya la ira de Dios, que está controlada por el dedo de Dios, va a ser mucho más difícil, mucho más duro. Pero la Biblia nos ha dejado algunos ejemplos de los cuales queremos ver cómo se revela la ira de Dios, amén, en la Biblia. Veamos la primera. En la historia bíblica, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, echados del Edén. Aquí vemos cómo pecaron y la ira de Dios se manifestó al ser echados del lugar de descanso, del lugar donde había protección, donde había libertad. Eso es lo que les pasó a ellos. Fueron echados del lugar donde existía la libertad, donde había la armonía, la comunión con Dios, porque todos podemos entender que cuando el Señor llama a Adán y Eva después del pecado, ellos habían perdido la comunicación con Dios a causa de la ira de Dios, a causa de que el pecado de ellos manifestó o empujó a la ira de Dios. También en el diluvio vimos cómo se perdieron tantas personas porque no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban la voz del profeta que tenían en aquellos tiempos, como era Noé. Se construyó la barca, la gente no creía, se subieron los animales, se subieron aquellas 8 personas que fueron las únicas que se escaparon de la ira de Dios. Aquí nos muestra la palabra cómo aquellas personas que se niegan a escuchar la palabra de Dios van a tener que pagar, como en los tiempos de Noé, con la ira que Dios mandó en esos tiempos y murió tanta gente. También otro ejemplo bíblico que nos deja es la de la Torre de Babel. Hombres muy sabios, hombres muy trabajadores, pero todos lo estaban haciendo de una forma incorrecta. Era para la gloria de ellos, era para manifestar el poder que ellos tenían, que venía de Dios, e ignorando a Dios se quisieron hacer como Dios. Entonces aquí vemos la ira que Dios envió, no solo destruyendo la torre, sino también confundiendo su inteligencia, confundiendo su unidad, confundiendo el esfuerzo de trabajo, lo confundió y después no se podían entender. También la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo llegó el pecado hasta el nivel donde Dios ya no pudo aguantar, no pudo soportar más, y esa fue, como dicen, la gota que derramó el vaso, y ahí se derramó la ira de Dios. Y vemos como aún una de las personas que tuvo misericordia a Dios de ella, como la esposa de Lot, murió por la duda, murió por el amor que tenía por las cosas que quedaron atrás. También vemos en la universidad de la muerte, incluso aunque el diablo dijo, no moriréis, perdón, no universidad, sino universalidad de la muerte. El diablo le dijo, si comes de este árbol, nunca vas a morir. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Vino la muerte, sí murió. Todas estas cosas son ejemplos bíblicos. Sigamos viendo más. Aquí tenemos en las consecuencias del pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Perdón, eso es en Génesis 3:4. Pero Gálatas 6:7 dice, y no dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, enseñarle a la gente que la ira de Dios no es un gusto, no es un deseo de Dios de desatar su ira, sino es una consecuencia de lo que nosotros sembramos, es una consecuencia de lo que nosotros hacemos, y por eso es que estamos pagando aquí en la ira de Dios. Vamos a seguir. La mayor manifestación fue en el Calvario. Vimos cuando Jesucristo, hermanos, estuvo en la cruz, cómo se desató la ira de Dios sobre el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando con los pecados de la humanidad.
Entonces el costo era muchísimo mayor y le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios, como vemos aquí en la enseñanza que tenemos aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso es lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos como la ira de Dios. De hecho, Jesucristo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese extremo se llegó a sentir ese escalofrío, ese temor de Dios, de Jesucristo, de sentir que su Padre ya no estaba con él, a raíz, mis amados hermanos, de que cuando se desata la ira es por aquellas consecuencias de pecado que tenemos. Jesucristo no pecó jamás, pero Él cargó nuestros pecados y ahí se desató la ira de Dios sobre Jesucristo. Entonces tenemos que nosotros entender esto, que la Biblia habla acerca de la ira de Dios. También vamos a ver en el punto número D, se llama el juicio eterno. ¿Ok? ¿A qué se llama el juicio eterno? Perdón, esa sería la pregunta que deberíamos de hacer. Bueno, en el primer punto, el grande y terrible se le llama al día de Jehová. Como dice Malaquías 4:5, he aquí, yo os he enviado al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Así se le llama al juicio eterno, se le llama grande y terrible el día de Jehová. Tiene varios nombres, por eso es que encontramos en la Biblia muchos nombres y todos tienen su misma relación. El día de la ira de Dios, cuando su juicio justo serán revelados. De acuerdo a Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces ahí vemos el día de la ira de Dios. También se le llama así de acuerdo a Romanos 2:5. El día del juicio y destrucción de hombres impíos. Eso lo dice Pedro 2:3. Dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahí está, el día del juicio, hablando también del día de dolor, día de ira. El día de la ira del que se sienta en el trono y del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 16 y 17, y dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Amén. Aquí lo está llamando el día de la ira, el día en que el Señor va a desatar todos sus juicios. El juicio eterno es cierto. Aquí tenemos ciertas escrituras como Hechos 17, 30, 31, Isaías 45, 23 y 24, y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día, Apocalipsis 21, 8 y Lucas 16, 9 y 31, el juicio eterno. Y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. Y ahí tenemos escrituras que nos avalan, como lo es Hechos 17, 30, 31. Dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Amén. También tenemos el último, que es el efecto de esto será aterrador. Y en la Biblia nos muestra, por ejemplo, Isaías
2:19. Isaías 2:19. Bueno, antes de Isaías 2:19 vemos, dice, se meterán los hombres en las cuevas de las rocas, en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. Esto va a ser terrible. Ya habíamos leído Apocalipsis 6, 16 y 17, pero hay uno de los ejemplos bíblicos que tenemos aquí, que es el que más nos puede relacionar o nos puede dar una idea acerca de lo que va a pasar en esos lugares, como lo es Lucas 16, 19 y 31. Porque ese día del juicio nadie va a poder regresar, nadie va a poder cambiar, nadie va a poder tener una oportunidad. Ya en el día del juicio ya no hay una oportunidad para cambiar. El tiempo de cambiar es hoy. Y eso es lo que nos refleja esta parábola del rico y Lázaro. Yo sé que usted la ha leído y sé que usted se la sabe de memoria, pero ¿qué tal si la leemos para refrescar un poco y meditar un poco y relacionarla acerca con el juicio, lo que se le llama el juicio eterno? ¿A qué le llamamos el juicio eterno? Aquí un ejemplo claro. Mire, dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. El verso 21 dice, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Estamos hablando de Lucas 16, estoy en el verso 21. Ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lambían las llagas. Verso 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, puesto que en agonías está en llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, y de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, también nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Así es de terco el corazón de una persona que aún viendo a los muertos resucitar, después se les olvida y continúan con su vida. Pero en el día del juicio, en el día de la ira, ya no habrá oportunidad para ninguno de aquellos que quiera una oportunidad, porque ya han llegado a los límites de donde ya no se puede salvar. Es aquí en la tierra donde tenemos la oportunidad de rescatar nuestras almas, de rescatar las almas de otros por medio de la predicación del Evangelio. Así es que con esto hemos terminado nuestra primera sección de lo que son la primera parte de juicio eterno. Ya hemos avanzado bastante, clase número 18, creo que al principio dije la número 19, pero no sé si yo me equivoqué. Hermanos, sí es la número 18. Con esto hemos combinado la primera parte del juicio eterno
continuaremos la segunda parte para el próximo martes. Hoy tenemos muchos versículos que tocar. Estudienlos en casa, traigan sus preguntas escritas, hablen con sus líderes, cualquier necesidad o pregunta que tengan, hágansela a ellos. Sé que ellos buscarán los recursos para poder ayudarnos. Bendiciones y nos vemos el próximo martes.